Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros poder dirigirnos. Nuestro tema de ponencia es la inserción educativa en adultos que han retomado sus estudios y su influencia en su entorno familiar. Los integrantes, Hernán Cortés y María Elchundia, de profesión psicólogos. Un gusto compartir con ustedes. Comencemos. Saludos cordiales. Bien, el objetivo principal de este estudio es describir la inserción educativa de personas adultas en el ámbito familiar. Bien, más allá de un reto, de una meta que establecen las personas adultas cuando vuelven a estudiar, cuando vuelven a retomar sus estudios en el tiempo que han dejado, eh, se torna un poco complicado, puesto que se van a encontrar diferentes barreras, ya que ellos ya son padres de familia, los mismos que deben cubrir con necesidades, tanto en el aspecto emocional, económico y muchos otros componentes que conlleva una responsabilidad como cabeza de hogar. Entonces, pues, este trabajo investigativo que traemos a ustedes va a denotar o a explicar cuál es el proceso de aprendizaje de las personas adultas en el proyecto en sí. Este proyecto denominado EPJA acoge a personas que no han terminado sus estudios. Dentro del mismo, veremos cómo ellos aprenden de una forma muy diferente que un joven o adolescente en su etapa correspondiente. También estudiaremos desde diferentes ámbitos como son el ámbito social, familiar y laboral. Y cómo estos factores influyen de una u otra forma en estos estudiantes que posiblemente van a generar problemáticas y por último tal vez una deserción educativa. Listo. El proyecto EPJA, que está centrado en jóvenes y adultos que no han terminado su escolaridad, nace como una forma de erradicar el analfabetismo, ¿sí? Entonces, este proyecto abarca o tiene como norma principal acoger a personas mayores de 15 años que no hayan culminado sus estudios, desde lo básico, que es la alfabetización, hasta el bachillerato. Este proyecto nace en el 2011, tomando en consideración una tasa muy alta, aproximada del 8% de personas que eran analfabetas, ¿sí? Con ese objetivo nace este proyecto, el erradicar este mismo problema. Ya, entre ellos vamos a explicar o analizar las variables que son sociales, como el entorno en sí va de una u otra forma a influenciar en esta persona que está retomando sus estudios a la adultez. También la parte laboral, recordemos que ellos son cabeza de hogar y tienen que cumplir con sus responsabilidades. Y en la parte familiar veremos cómo la familia interviene, cómo influye de gran manera en el proceso de aprendizaje, ya sea para que esta persona continúe o exista una deserción. Y cómo también el estudiante adulto en la parte académica va a relacionar sus conocimientos de su diario vivir con lo que los docentes imparten en las diferentes asignaturas. También en esta investigación se busca servir de diagnóstico del actual estado de la educación para adultos. Y bueno, y abrir una posibilidad para proponer un nuevo modelo de aula basado en la teoría
andragógica. Cuando nosotros hablamos de la teoría andragógica, estamos hablando del proceso educativo en los adultos específicamente. La educación para adultos, según Chase y también Wilms en el 2000, nos habla de que tiene 3 etapas y de desarrollo. La primera etapa es la etapa adquisitiva, la segunda es la etapa de logro y la tercera es la etapa responsable. En la primera etapa, la etapa adquisitiva, que inicia en la niñez, esto se da cuando tanto el niño o el adolescente adquieren información por cuenta propia, lo mismo que ocurre en el adulto. Mientras va ejercitando o mientras a través de la observación del ejercicio se adquieren conocimientos propios. Luego viene la etapa de logro. Aquellos conocimientos que han obtenido estas personas, ¿verdad? Van a ir utilizándolas en diferentes dimensiones para poder cumplir sus metas. Por tercero, la etapa responsable. En esta etapa la persona adulta ya tiene tanto el conocimiento como la práctica y por lo tanto puede aplicar estos conocimientos para poder solucionar todo tipo de problemas de forma mucho más práctico que antes. Por lo tanto, la educación para los adultos no es solo una educación teórica, sino que debe ser complementada con lo que ellos han practicado y han trabajado en el día a día. Una educación para adultos, basándonos en la teoría andragógica, nos dice que cada adulto tiene una forma de aprendizaje y por lo tanto hay que crear esas metodologías adecuadas para que el aprendizaje llegue a ser significativo. Si nosotros analizamos los diferentes cambios cognitivos, podemos darnos cuenta que el cerebro de un niño va a adquirir conocimientos mucho más rápido. El de un adolescente va a tener un proceso y en la adultez obviamente va a ser tal vez un poco más difícil adquirir los conocimientos teóricos, puesto que en la adultez nuestro cerebro ya llegó a su etapa de desarrollo y muchas neuronas van a tener sus funciones un poco más disminuidas. Entonces, es importante resaltar que la cognición, la parte cognitiva de una persona es multidimensional. Tiene diferentes dimensiones, diferentes estructuras a lo largo de la vida. Y obviamente, pese a estas diferencias de las dimensiones cognitivas, pueden pues las capacidades irse reduciendo a lo largo de los años. Pero esto no quiere decir que el ser humano deje de aprender. Según Wilson, en 1998, el principio del hecho de trabajar con adultos, o mejor dicho, del aprendizaje de las habilidades metacognitivas, se empleaba en primera instancia en nivel universitario, puesto que solamente ahí se encontraban a los adultos. Pero ya en estos últimos años ya existen o han venido apareciendo programas con adultos tanto para bachillerato, para el nivel secundario y pues también para erradicar el analfabetismo, en otras palabras, en la primaria. Y de esta manera se han ido dando cuenta que ciertas estrategias que servían para niños y adolescentes ya no están sirviendo para adultos. Y es por eso que nace esta nueva teoría, la teoría andragógica. Se propone una estrategia de aprendizaje que puede utilizar los estudiantes del proyecto EPA para su continuidad, para su continua formación, es la que se utiliza en base a los conocimientos. Eh, en este proyecto basado y fortalecido por el Ministerio de Educación, el cual su principal objetivo es asegurar una educación de calidad y calidez a todas las personas, sin discriminación, sin límite de edad. El objetivo en sí es que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Para qué? Para hacer que las personas que no han culminado sus estudios tengan, más allá de tenerlo como una meta, un logro personal y por ende ser un modelo en su familia, puesto que ellos ya son padres
y sus hijos verán como un modelo a seguir. Entonces, más allá de que es un proyecto ambicioso que trata de erradicar el analfabetismo y que todos tengan un grado de estudio normal, por decirlo así, que alcancen todos los niveles que se los propongan y que también se vea involucrado de cierta forma la parte familiar para que estas personas puedan avanzar en su proceso de aprendizaje. Bien, Entonces, perdón. entonces nosotros nos vamos a basar en este modelo andragógico, según lo que comentó el compañero Hernán, en el ámbito del aprendizaje en personas adultas. La andragogía es una educación especial que solamente se va a dar en los adultos, recordando que existe las diferentes metodologías de aprendizaje, el aprendizaje significativo. Este de aquí nos va a permitir a nosotros llevar al adulto, a la educación del adulto, siendo una parte propia del desarrollo humano. Y esto recién viene emergiendo a mediados del siglo XIX. ¿A través de qué? A través de la creación de modelos y de programas de estudio que han visto las necesidades de las diferentes personas de diferentes edades para poder leer y escribir. Recordemos que en años anteriores muchas cédulas de personas adultas solo tenían la huella digital, pero entonces se empezó a ver la necesidad de instruirlos con el nombre, luego de tener las pequeñas instrucciones primarias, y ahora se ha visto la necesidad de ir educando y erradicando esa falta de el derecho a la educación. Entonces, la andragogía constituye uno de los enfoques teóricos que se sienta en la base de una educación para los adultos. Y en otras palabras, va a tratar de que la experiencia que ellos ya tienen pueda formar y forjar el camino del aprendizaje de cada uno de ellos. A este respecto, Costa, Barros y López en el 2015 nos dijeron que los adultos van a aprender de una forma muy distinta a los adolescentes. Recordemos que nosotros hablábamos de la parte cognitiva y esta parte cognitiva al paso de los años tal vez va a ir disminuyendo un poco el proceso del desarrollo cognitivo. Entonces ellos nos decían que un adulto va a aprender de una manera diferente, no solo porque ya es adulto, sino porque ya tiene diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de conocimientos. Y muchas veces van a sentir como que una barrera para que otra persona les pueda enseñar a ellos, porque ellos ya tienen muchas veces más edad que los docentes. Pero ahí viene la necesidad de querer aprender, que es lo que va a permitir que ellos puedan adquirir esos nuevos conocimientos. Entonces el psicólogo Jacob Hetzel nos dice que los adultos van a aprender mucho mejor siempre y cuando trabajen en armonía. Y esto él lo trabajó con 31 personas más o menos, ¿no? Con 31 inclinaciones personales que los individuos tenían. Y entonces de esta manera, cumpliendo los valores y las metas personales, entonces el ser humano o el adulto va a aprender mejor y va a encontrar relaciones propias entre lo que quiere estudiar, lo que quiere aprender y lo que está desarrollando. En el contexto, la andragogía, vamos a mencionar 6 principios. El primero, la necesidad del saber. Bien, este aspecto hace alusión a la inquietud que presentan los adultos del saber, es decir, el porqué, el valor del conocimiento antes de adquirirlo. Entonces, aquí se va a puntualizar cuál es el valor del conocimiento que ellos van a adquirir y cómo lo van a utilizar. El siguiente, autoconcepto del alumno. Esto hace alusión a la concepción que poseen los adultos de sí mismos, los cuales se autodefinen como personas más responsables, ya sea de sus actos o su vida. Entonces, acá se va a generar un autoconcepto respecto a quiénes son, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y de esa
ese autoconcepto, reforzarlo para que la persona tenga un buen concepto de sí mismo. La experiencia en los alumnos, bueno, este principio alude al hecho de que los adultos que llegan a este sistema educativo, ¿sí? A la edad adulta, lo hacen con toda una carga de vida distinta a la que poseen los jóvenes. Recordemos que ellos ya son personas adultas, ya tienen un conocimiento previo de lo que a diario viven y pues también tienen responsabilidades y por ende va a haber muchas experiencias en el ámbito de aprendizaje. Entonces, va a ver cómo las experiencias, en base a lo que conocen, en base a lo que están aprendiendo, y cómo el entorno familiar, perdón, el entorno educativo va de una u otra forma a influenciar en ellos. La disposición para aprender, en cambio, es cómo el adulto se siente en el momento de adquirir nuevo aprendizaje. ¿Qué disposición tiene él para aprender? En otras palabras, esto quiere decir que si los adultos están o no dispuestos a aprender cosas nuevas, si son capaces o no de adquirir nuevos conocimientos, mejor dicho, si se sienten capaces o no de adquirir nuevos conocimientos y también de utilizarlos para enfrentar su día a día. Por lo tanto, todos los educadores de los adultos deben encargarse de que este aprendizaje que nosotros queremos enseñarles, ¿sí?, se relacione al trabajo o al diario vivir. Y entonces, cuando coinciden con la forma de vida, cuando coincide con el hecho de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando este adulto, ellos van a tener mayor disposición para el aprendizaje. En cuanto a la orientación de la educación, nosotros hablamos que en este principio va a existir esa diferencia entre jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque cuando son jóvenes o cuando son adolescentes, va a necesitar algo que los oriente a escoger una carrera o a escoger un proceso de aprendizaje. En cambio, en la parte de adultos, ellos ya tienen esa orientación dada y más bien tenemos que ir adaptando u orientando los aprendizajes de acuerdo a las necesidades que ellos ya presentan. Por eso viene la disposición de aprender y también viene a la parte de la motivación de percibir cómo les va a dar ese aprendizaje o cómo va a servir ese aprendizaje en el desempeño de su vida. Como decíamos, también incluye mucho la motivación, que es en sí, qué es lo que impulsa al adulto al nuevo aprendizaje, qué es lo que lo lleva, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar. Tal vez él quiere mejorar su nivel de trabajo, un ascenso, o tal vez quiere un salario un poco más alto, o no solo eso, quiere dar ejemplo a su familia para que ellos también estudien y puedan lograr otras metas. Bien, las personas que aceptan el proyecto EDFA, ¿sí?, que es para personas que no han terminado su escolaridad, eh, se van a ver inmersas en diferentes problemáticas, por llamarlo así, diferentes oportunidades y diferentes formas de aprendizaje, puesto que este proyecto busca lograr una mejora en la calidad de vida estudiantil de las personas que no han terminado su escolaridad. Este proyecto inicia desde la misma necesidad de la cantidad o el porcentaje bastante numeroso de personas que no han culminado o que no tienen un grado de estudio. En otras palabras, que están dentro de ese rango del analfabetismo. Bien, el proyecto nace en sí por el hecho de erradicar el analfabetismo. Luego se va integrando lo que son básica elemental, básica superior, hasta llegar a bachillerato. En la actualidad existen gran cantidad de estudiantes que están culminando sus estudios universitarios por medio de este proyecto. Es un proyecto que es acogido por el Ministerio de Educación y validado, fortalecido por el gobierno que lo habilitó para que sea público y sea gratis
y que todos puedan tener la misma oportunidad de culminar sus estudios. Bien, también recordar que para que se dé este proyecto y puedan estos estudiantes aprender la parte de docencia, están capacitadas con frecuencia y se le da las herramientas que requieren para poder educar a estas personas, puesto que acá encontraremos personas adultas, ¿sí? Que su método de aprendizaje va a ser muy diferente a la de un adolescente o de un joven. Entonces, pues, acá lo que va a aplicar el docente es una estrategia dependiendo de cuál es su grado de conocimiento en base a las asignaturas que cada uno de ellos va a recibir. Entonces, recordar también que estas personas van a verse inmersas en una posible deserción debido a que ellos deben cargar con responsabilidades como son laborales, familiares, que día a día deben eh, generar un espacio para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, este proyecto nace en base a una necesidad para que la población ecuatoriana elimine el grado o el porcentaje de analfabetismo. También tenemos que darnos cuenta que la parte familiar es una parte principal y muy importante en el desarrollo del aprendizaje de las personas, puesto que son la familia quienes van a ayudar a cubrir con las funciones de las personas que están estudiando. Por ejemplo, si es una madre de familia, el hecho de hacer la merienda, porque los estudios para las personas adultas es de 6 de la tarde en adelante. Entonces, cierto familiar va a llegar a cubrir ciertas funciones para poder que esta persona tenga la superación necesaria para poder cumplir con esa meta de estudios. Y asimismo, si es el padre de familia, la parte de las labores también va a estar un poco intervenida al momento de hacer los deberes. Entonces, por eso decimos que existe una gran relación entre la parte familiar y la parte educativa, obviamente aparte de lo que es la parte cognitiva, que es el hecho del aprendizaje. Entonces son tres factores fundamentales en el proceso de aprendizaje del adulto mayor: la parte cognitiva, la parte familiar y la motivación que ellos tengan para poder estudiar. Tenemos los objetivos. El objetivo principal o el objetivo general es poder establecer esa relación entre la inserción educativa de los adultos y su entorno familiar. Y los específicos, el objetivo específico es demostrar que la inserción educativa va a permitir la reintegración cognitiva de los adultos. También vamos a comprobar que el entorno familiar va a influir en el desarrollo educativo de las personas del proyecto EBJA, que es con aquellos que hemos podido realizar esta investigación. Y también que para poder se puede mejorar la calidad de vida a través de los autoconocimientos de los estudiantes y también mejorando la satisfacción de la vida. El alcance. Sabemos que estamos buscando la relación entre la inserción educativa en los adultos y su influencia familiar. ¿Dónde se realizó esta investigación? Se realizó en Ecuador, en la provincia del Guayas, en el cantón Milagro, en la unidad educativa Milagro, en el área educativa, y la población fueron los estudiantes del proyecto EBJA de primero de bachillerato en el periodo lectivo 2019-2020. La metodología utilizada fue una metodología no experimental, cuantitativa, puesto que se hicieron encuestas, descriptivo, y se trabajó con la correlación de Pearson. Muy bien. El objetivo principal, bueno, dentro de los mismos tenemos la inserción educativa y aprendizaje. Bien, para la misma, pues, eh, el proyecto EPJA, ha dotado de todas las herramientas correspondientes a los docentes que imparten las diferentes asignaturas, puesto que uno de los causantes de la deserción
es también el, por decirlo así, acoplarse o establecerse en las diferentes asignaturas. Una persona adulta no va a poder aprender al mismo ritmo de un joven. Entonces, eh, los docentes, con el conocimiento al respecto de cómo deben instruir o dar su materia, buscan estrategias para que el estudiante relacione sus conocimientos previos con la información nueva, en este caso, diferentes asignaturas, puesto que hay personas que ellos saben sumar, dividir, multiplicar, pero no saben, por decir el concepto en sí, de las diferentes otras asignaturas. Entonces, cada docente relaciona de una forma práctica para que exista un aprendizaje significativo y lo relacionen con lo ya aprendido y estos estudiantes puedan sentirse a gusto y puedan continuar sus estudios. Muchas de las salidas de estos proyectos de los estudiantes es por el hecho de que no se adaptaron al aprendizaje que se les está dando. También debemos tomar en consideración que uno de los factores importantes sería el ámbito familiar, eh, cual va a ser una base primordial para que el alumno adulto continúe con sus estudios, puesto que en ocasiones la familia, en vez de apoyar, pues más bien genera un juicio de valores, tal vez argumentando que estás perdiendo tiempo, que debes dedicarte a tu familia. Entonces, ese tipo de, de actividades genera algo negativo en el estudiante. Entonces, un pilar fundamental en el estudiante adulto es el respaldo y el apoyo de la familia en sí. Con esto no se quiere decir que ellos estén fuera de sus responsabilidades como padre o como madre dentro del hogar, sino que consideren ciertas actividades para que ellos tengan el tiempo para recibir sus clases. También Dentro del desarrollo del clima familiar, lo que se busca es el hecho de que todos, tanto padres como hijos, lleguen a un consenso, una decisión en conjunto para que cada miembro de la familia, en este caso sean los padres, puedan retomar sus estudios, tomando ciertas obligaciones o ciertos criterios y apoyo para cada uno de ellos. Es por eso también la importancia de que los resultados del aprendizaje sean compartidos con los miembros de su familia para que puedan observar cómo se ha dado el desarrollo de ellos y obviamente la familia pueda ver las mejoras que se ha obtenido. El clima familiar para las personas que están regresando o insertándose nuevamente en la unidad educativa debe ser un clima armónico. Por consiguiente, deben existir el relacionamiento y el apoyo de cada uno de los miembros de su familia, como nos decía el compañero Hernán. Es importante que ellos ayuden porque una de las tasas de deserción de la parte educativa es la falta de apoyo, un clima familiar no agradable, por lo tanto ellos no van a poder continuar porque dentro del hogar van a existir muchas trabas. Y lo que se busca no es solamente trabajar con el adulto que está estudiando, sino también con la familia para que vea la importancia del proceso de estudio y el proceso de aprendizaje. Bien. La hipótesis que se ha planteado en este estudio es la inserción educativa de las personas adultas influye a los familiares de los mismos, creando un reto de superación y búsqueda de bienestar, reforzando el proceso de aprendizaje y la comprensión. Bien, como mencionaba hace un momento, veremos si que en realidad influye en la familia de una u otra forma. Recordemos que ellos, al superarse, pues, van a ser un modelo a seguir para su familia. Bien, la población de estudio eh,
fueron los estudiantes de la Unidad Educativa Milagro, mientras que la muestra empleamos en 54 estudiantes, a quienes se les aplicará las dos encuestas validadas. La primera encuesta fue la escala de satisfacción, puesto que recordemos que hablábamos de un clima familiar y entonces se ve cuál es la satisfacción que tiene este integrante de la familia con la vida. Los autores son Diener, Emnos, Larsen y Griffin. Esta escala fue hecha en 1985 y consta solo de 5 ítems, que ofrece pues ver el nivel de satisfacción que ellos tienen con la vida y su fiabilidad es de 0.84. En los instrumentos que se utilizó fue la escala de clima familiar, sus autores Moss y Moss en 1981, consta de 21 ítems, de la escala completa consta de 90 ítems. La dimensión de la relación interpersonal está formada por 27 de los ítems. Entonces, viendo estas escalas podemos ver que en cuanto a la satisfacción con la vida de aquellos que ya están en primero de bachillerato, recordando que pasaron por la etapa de alfabetización, la etapa básica y ahora están en bachillerato, nos dicen que a raíz de que empezaron a estudiar, su satisfacción debido a su nivel está prácticamente con un 96.3% de aquellos cuando ya empezaron. Y también nos dice pues que ellos se sienten un poco más útiles en cuanto a esa escala de aceptación, llegan prácticamente pues a un 72.2%. Por lo que podemos concluir que el desarrollo de esta propuesta pedagógica permite la reinserción cognitiva de aquellos estudiantes adultos dentro de los diferentes proyectos educativos. Nosotros escogimos solo uno, que fue el proyecto EBJA, dado que los resultados de esta implementación se ve que son provechosos dentro de las estrategias para mejorar los diversos conocimientos y sobre todo la aplicación de las diversas herramientas en el proceso de aprendizaje. Algo más que también vimos es que el entorno familiar es uno de los factores fundamentales que influyen de manera directa en el desarrollo educativo de los estudiantes, puesto que esta puede ser uno de los factores principales en el continuar o desertar su parte educativa. La propuesta pedagógica ha sido implementada de forma exitosa. Cada uno de los programas responde a las necesidades detectadas en los estudiantes, mismos que se ha visto beneficiado con el programa, específicamente en las asignaturas donde se le hace más complejo poder comprender sus contenidos, como lo es el reading, las leyes de la física, la resolución de problemas matemáticos, que fueron integrados en el plan de mejora. Todo esto de una manera más flexible y dinámica para su significativa. Estas materias en específico son las que causan un poco más de complejidad al momento de aprenderla. Entonces, esta se tomó como referencia y los docentes del proyecto son encargados en realizar una estrategia para que sea aprendida con mayor facilidad. Se puede trabajar en la motivación interna y externa de las personas adultas, como previa a adquirir los conocimientos requeridos, que tal vez en el trabajo no se haya entendido y que en estudios posteriores pueda ser profundizado, teniendo en cuenta que para un aprendizaje exitoso debe ir de la mano la motivación, además de las herramientas y técnicas psicopedagógicas. Aquí compartimos un poco la bibliografía. Muchísimas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Tengan una linda tarde. Muchas gracias. Bendiciones.